Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Seishi Kanjiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Estamos viendo diferentes leyes que existen tanto en la naturaleza como una creación, pero también como una aceptación dentro de nosotros como sociedad. Y dentro de estas leyes que estamos viendo, hay leyes que tienen que ver con leyes que han sido descubiertas, que ya tienen un origen dentro de la misma naturaleza. Y vamos a ver una ley que tiene que ver y que practicamos diariamente o mensualmente, por así decirlo, en algunos casos, y va a estar con nosotros toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejemos este plano. La ley de la compensación. Cuando hablamos de la compensación, estamos hablando de una acción que lleva a la indemnización. Cuando una persona es condenada por un delito, se buscó que esa persona sea juzgada de acuerdo al delito que cometió, a la infracción que hizo, y es producto de una compensación. Y también hay compensaciones de tipo económico, y también punibles, como en el caso de irse preso y ser condenado. Tiene que ver con la recompensa, tiene que ver con el daño, en este caso cuando algo punible, y tiene que ser pagado, y hay una recompensa que la persona recibe en este caso, que es dañina, pero también hay una recompensa en este caso cuando hay una compensación, porque tiene un doble sentido. Por eso es una ley. Se recompensa a algo, o a alguien, mejor dicho, a una persona, cuando esta persona tuvo un mérito por algo que hizo, por una acción. Y en el pago de esta acción que esta persona realiza es recompensada. Y ahí es la palabra compensación. Es una ley. La persona se ve envuelta en ella. No estamos hablando solamente de conceptos semánticos, de ideas al viento, sino que es de fuerzas que se crean y van dando origen a esto. En este caso, por ejemplo, cuando se habla de los derechos humanos, algo que voy a hablar de un video de esto, tal vez va a producir un cierto escozor o una inquietud, pero vamos a buscar qué significa realmente esto, cuando hablemos de derechos humanos. Pero en este caso ahora vamos a tocarlo en el sentido de las reparaciones. Cuando se habla de derechos humanos, donde han sido atropellados, han sido dañados ciertas personas, se busca una recompensa de parte del Estado, porque los derechos humanos siempre se aplican a los agentes del Estado, que son servidores del gobierno, que dañan a ciertos individuos o a la sociedad, y se busca una reparación. Y ahí hablamos de compensaciones de tipo económicas, de subsidios, que tienen que ver con la salud, de reparación. ¿Se fijan cómo funciona esta ley? Es una ley que actúa en la retribución, o sea, en el pago. Ya lo vimos, que hay un pago de una persona que hace algo y se le retribuye económicamente. En este caso, cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando de que hay una retribución por parte del Estado, por una reparación, en lo cual se le dañó a su persona y se le indemniza. Cuando hablamos de una indemnización, estamos hablando de que se les va a pagar. Siempre tiene que ver con costos económicos y de salud. Son reparaciones que hacen los gobiernos. Cuando hablamos de resarcir, estamos hablando en este sentido de devolver. En este caso, hay que devolver por algo que sea igual o semejante, en este caso, la reparación por el daño que recibió. Y se habla también, cuando hablamos de cajas de compensación, donde se subsidian a los trabajadores, se les da dinero
por los hijos que éste declara, por las cargas familiares. Ahí estamos hablando de cajas de compensación, o sea, tiene que ver con subsidios. Pero cuando hablamos dentro de una ley, estamos hablando que tiene que ver con cosas que actúan dentro de la naturaleza y el mundo. Entonces, si hablamos de una ley de compensación, significa de que en la naturaleza existe esta reparación. Cada vez que nosotros nos enfrentamos, en este caso, a fuerzas, porque estamos hablando de las energías, de acciones que nos dañan a nosotros, ¿qué vamos a buscar? Cuando nos vemos dañados, reparaciones. Y esto se le llama compensaciones. Entonces, la ley de la compensación está muy ligada a la ley de la acción. Por lo tanto, cuando hablamos de la acción, y ya lo vimos en un video anterior, que va a crear una reacción contraria, esa reacción contraria va a buscar compensación. O sea, se unen estas tres leyes en una. La acción sobre el objeto determinado, la reacción del objeto a la fuerza que se empleó y la reparación, en este caso los seres humanos, ante esa acción que fue arbitraria, que fue considerada arbitraria. Va a buscar una compensación. También, como hemos visto, la compensación tiene que ver con las cajas que subsidian. ¿Por qué? Porque en el fondo reparan. El trabajador se le descuenta, trabaja no solamente para una empresa determinada, sino también se le recompensa por las cargas que éste tiene por la familia a la cual él representa. Y las cajas de compensación tratan de reparar esa pérdida de tiempo que el trabajador emplea para ganar su sustento. Entonces ahora se le recompensa en este sentido apoyándolo o subsidiando a su familia. Es inevitable que escapemos de la ley de la compensación. Cada vez que nos veamos en un conflicto, buscaremos las indemnizaciones. No te olvides de darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.